La Guerra de los 30 Años, un conflicto que se extendió desde 1618 hasta 1648, fue un episodio trascendental en la historia de Europa. En este video exploraremos en profundidad los factores que desencadenaron esta guerra devastadora y analizaremos sus múltiples dimensiones, desde las disputas religiosas hasta las rivalidades políticas y territoriales. A través de un estudio exhaustivo, examinaremos las etapas clave del conflicto y sus impactos a largo plazo en Europa. Causas y antecedentes. La religión y las disputas confesionales. La Guerra de los 30 Años fue un conflicto religioso, impulsado por las tensiones entre el catolicismo y los protestantes en Europa. La Reforma protestante en el siglo XVI había generado divisiones profundas y duraderas, ambiciones territoriales y luchas por el poder. Además de las diferencias religiosas, las rivalidades territoriales y las ambiciones políticas entre las principales potencias europeas, como el Sacro Imperio Romano Germánico, Francia y España, también desempeñaron un papel importante en el estallido del conflicto. Fases y participantes clave. Revuelta en Bohemia y el estallido de la guerra. La defenestración en Praga en 1618 marcó el comienzo del conflicto, cuando los protestantes checos se levantaron contra el dominio católico. Esto condujo a una serie de enfrentamientos militares y el involucramiento de diversas naciones. Intervención de potencias extranjeras. Durante el desarrollo de la guerra, varias naciones importantes se unieron al conflicto, incluyendo Francia, España, Suecia, Dinamarca y las Provincias Unidas de los Países Bajos, entre otras. Cada una buscaba proteger sus intereses y expandir su influencia en Europa. Impacto y consecuencias. Las pérdidas humanas y el sufrimiento. La Guerra de los 30 Años tuvo un costo humano inmenso. Se estima que entre 4 y 8 millones de personas perdieron la vida como resultado directo e indirecto del conflicto, ya sea por la violencia, las enfermedades o la hambruna. Devastación y destrucción. Ciudades y pueblos enteros fueron saqueados, incendiados y destruidos durante el conflicto. La infraestructura y la economía de muchas regiones europeas quedaron en ruinas, lo que llevó a un colapso generalizado. Cambios territoriales y políticos. El Tratado de Westfalia, firmado en 1648, puso fin a la guerra y definió las nuevas fronteras en Europa. El tratado reconocía la independencia de los Países Bajos y Suiza y estableció la paz religiosa y política en la región. Legado histórico. La Guerra de los 30 Años sentó las bases para el desarrollo de los estados modernos y el sistema de equilibrio en el poder en Europa. Además, influyó en la evolución del pensamiento político y filosófico. Cifras y datos destacados. Pérdidas humanas. Se estima que durante la Guerra de los 30 Años, entre el 20% y el 30% de la población alemana perdió la vida. En algunas áreas, la mortalidad fue aún más devastadora, como en Bohemia, donde se estima que el 50% de la población fue exterminada. Costos económicos. La guerra dejó un impacto económico significativo en Europa. Los gastos militares y la destrucción de infraestructuras y cultivos causaron una fuerte contracción económica. Se estima que la economía alemana se redujo en aproximadamente un 30% durante el conflicto. Desplazamiento de la población. La guerra produjo enormes desplazamientos de población. Muchas personas fueron forzadas a abandonar sus hogares y buscar refugio en áreas más seguras. Esto resultó en el desplazamiento de millones de personas, causando sufrimiento y desarraigo. Duración y extensión geográfica. La guerra se extendió por varias décadas y afectó a gran parte de Europa Central. Los principales frentes de la batalla se encontraban en el Sacro Imperio Romano Germánico, pero también hubo enfrentamientos en regiones como los Países Bajos, Italia y el norte de África. Legado cultural e histórico. Paz de Westfalia y la consolidación de los estados soberanos. El Tratado de Westfalia fue un hito importante en la historia europea, ya que sentó las bases para el reconocimiento de la soberanía de los estados y las coexiones pacíficas de diferentes confesiones religiosas.
Declive del Sacro Imperio Romano Germánico. La Guerra de los 30 años debilitó considerablemente el poder Sacro Imperio Romano Germánico, sentando las bases para la formación de estados territoriales más autónomos y el debilitamiento de la autoridad imperial. Consecuencias religiosas y tolerancia religiosa. La guerra condujo a un mayor reconocimiento de la libertad religiosa y a una mayor tolerancia en Europa. El principio del Ciarus Regi y Eus Regio, la religión del gobernante de la religión del territorio, fue reafirmado y se reconoció la cohesión de diferentes creencias religiosas. En conclusión, la Guerra de los 30 años fue un conflicto devastador que dejó una huella imborrable en Europa, con pérdidas humanas masivas, costos económicos significativos y una transformación política y religiosa. Este conflicto cambió el curso de la historia europea. A través de las cifras y datos destacados, podemos comprender la magnitud y el impacto de esta guerra, así como su legado duradero en el desarrollo de los estados modernos y la tolerancia religiosa en Europa. La Guerra de los 30 años nos recuerda la importancia de búsquedas de soluciones pacíficas a los conflictos y los terribles costos de las guerras religiosas y políticas en la sociedad. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo para seguir viendo las guerras que han tenido un impacto significativo en la humanidad. Hasta la próxima.